Buen día, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta ponencia titulada El aula en llamas, Burnout en docentes durante la pandemia. Esta ponencia forma parte del segundo Congreso Iberoamericano de Salud Mental, referentes imaginarios circunstanciales en pospandemia. Las autoras somos Claudia Valle García, que soy yo, Cecilia Silva y Carla Edith González Alcántara. Esta ponencia forma parte de la temática de generalidades. En primer lugar, quisiera hacer una breve reseña sobre nosotras, empezando por Cecilia Silva. Ella es licenciada, maestra y doctora en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora titular B de tiempo completo, nivel D del PRIDE, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Forma parte del padrón de tutores de los programas de maestría y doctorado en psicología, de maestría y doctorado en ciencias de la sostenibilidad y en el doctorado en derecho. Todos los programas son de la UNAM. Encabeza el Laboratorio de Salud y Alimentación, en el que ha supervisado y formado a más de 80 jóvenes de todos los niveles. Desde hace 15 años es responsable del actual programa universitario de alimentación sostenible. Además, ha participado en distintas labores de apoyo institucional, representado a la UNAM ante la Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Actualmente se desempeña como subdirectora académica de la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM y cuenta con más de 40 artículos de investigación publicados en revistas indexadas y de circulación internacional. Ha impartido de manera ininterrumpida clases en todos los niveles, ha dictado más de 75 conferencias en distintos foros y ha sido responsable de 36 proyectos de investigación presentados a evaluación en otras universidades. Ahora les voy a dar la reseña de Carla Edith González Alcántara. Ella realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la fecha se ha especializado en temas de construcción y adaptación de instrumentos psicológicos, metodología, modelamiento y análisis estadísticos de datos, uso de R, así como en cuestiones asociadas al área clínica. Su labor está inclinada en la investigación y la docencia en psicología de la salud. Actualmente labora en la Facultad de Psicología de la UNAM y es profesora de materias como Estadística aplicada a la psicología, Epidemiología, Introducción a la investigación en psicología, Medición y evaluación, entre otras, además de cursos extracurriculares y diplomados centrados en la metodología de la investigación. Cuenta con artículos de investigación publicados en revistas indexadas y de circulación internacional, los cuales están vinculados con temáticas de trastornos de la conducta alimentaria, obesidad, cognición social, rol de género y construcción de instrumentos psicométricos. Ha sido asesor de tesis de licenciatura y especialización, así como ha participado en proyectos de investigación efectuando la coordinación de la evaluación del programa, así como la realización de análisis estadísticos y la redacción de resultados. Y finalmente me voy a presentar yo. Voy a dar una breve reseña de mí. Yo soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy cursando el doctorado en Psicología de Salud, también en la UNAM. Me he desempeñado como docente en la UAM desde 2017, en donde he impartido unidades de aprendizaje relacionadas con la psicología clínica, con psicología y salud y con metodología de la investigación en la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec, en la Facultad de Psicología y en la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo. Además, realicé una estancia en la Universidad de Buenos Aires y he estado involucrada en diversas experiencias de investigación en la UAM y en la UNAM relacionadas con maltrato infantil, personas privadas de su libertad, adolescencia y burnout. El proyecto de investigación doctoral que estoy desarrollando actualmente es sobre depresión en adolescentes desde un enfoque ecológico de conductas de la salud. Y cuento con experiencia en la práctica clínica privada como psicoterapeuta, acompañante terapéutico y he supervisado prácticas clínicas. Una vez realizada esta breve reseña de las ponentes y las autoras de ese trabajo, voy a empezar con la ponencia como tal. Ahora la ponencia la he dividido en primero en una breve introducción, después en una revisión de la literatura. Veremos el método, el análisis y resultados de los datos,
la discusión y finalmente las referencias. Sabemos que el desgaste ocupacional o el llamado burnout es una respuesta al estrés emocional crónico en el trabajo o la ocupación que la persona esté realizando. Y este síndrome va a traer consigo varias consecuencias negativas, tanto físicas como psicológicas, además de consecuencias económicas debido a esta situación. Es por eso que la OMS lo declaró como un factor de riesgo laboral y además ya se encuentra dentro de la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11. De forma algo preocupante, el desgaste ocupacional ha estado a la alza a nivel mundial y particularmente en México. México se ha encontrado entre los países con más desgaste ocupacional desde 2017 y en 2022 alcanzó el primer lugar, por lo que consideramos que investigar los niveles de burnout en población mexicana y en distintas ocupaciones será relevante para entender cómo se está comportando este fenómeno a nivel país. Específicamente, la actividad docente ha sido considerada como una actividad estresante, por lo que pues quienes la llevan a cabo constituye una población en alto riesgo de desarrollar este síndrome de burnout. Además, pues llegada la pandemia, durante esta crisis provocada por la pandemia de COVID-19, hubo un notable aumento en el estrés, en la preocupación y pues en sentimientos negativos sobre el futuro en gran parte de la población y bueno, evidentemente los docentes no fueron la excepción. Aunados también un poco a estos retos sanitarios que tuvo que enfrentar toda la población, los docentes, además de la carga que de por sí ya tienen, tenían también que lidiar con acoplarse a esta nueva situación a la cual no estaban acostumbrados, ya que en un corto espacio de tiempo tuvieron que pues, adaptarse a una nueva forma de enseñanza a la vez que se enfrentaban con el mismo estrés provocado por la pandemia. Entonces, en ese sentido, consideramos que es importante conocer el nivel de burnout del personal docente, por lo que el objetivo de este estudio es conocer el nivel de desgaste ocupacional durante la pandemia en el personal docente y analizar si existen factores sociodemográficos relacionados a mayores niveles de burnout. Como una hipótesis de trabajo, lo que pensamos es que los niveles de burnout en esta población van a ser altos y que incluso serían mayores a los reportados previamente en estudios antes de la pandemia. Si esta hipótesis se corroborara, sería importante que pudiéramos saberlo para que entonces se pudieran diseñar estrategias para poder contender estos niveles altos de burnout en los docentes. Ahora voy a pasar a contarles un poquito sobre qué es el desgaste ocupacional. El desgaste ocupacional es una respuesta al estrés emocional crónico en el trabajo u ocupación que va a incluir 3 elementos. El primero de ellos es el cansancio emocional, en el que las personas tienen la sensación de no poder dar más de sí mismos a nivel afectivo y se debe expresar con cansancio, fatiga y desgaste. Para que uno pueda llegar a este punto de cansancio emocional, se tiene que pasar por un proceso progresivo, no es una cosa repentina y suele estar asociado al contacto cotidiano con las personas que hay que atender en el trabajo. El segundo elemento que tenemos es la insatisfacción del logro.
que va a englobar la evaluación negativa del trabajador tanto hacia sí mismo como hacia su trabajo. Y finalmente tenemos el exceso de despersonalización, que va a ser el desarrollo paulatino de sentimientos negativos hacia las personas destinatarias del trabajo. Y de alguna forma lo que sucede con esta situación es que las empiezan a ver de forma deshumanizado y además las empiezan a culpar de los problemas que pues como trabajadores se empiezan a presentar. En este sentido, y se han propuesto dos modelos que describen cómo va progresando el burnout, porque recordemos que se va dando por fases y es algo progresivo. Y tenemos estos dos modelos tridimensionales del burnout. Uno fue propuesto por Leiter y Maslach en 1988 y el otro fue propuesto por Golombinski y colaboradores, igual en el mismo año. Voy a explicarles rápidamente cada uno de ellos. El primero, lo que va a hacer el modelo de Leiter y Maslach es dividir en cuatro fases el, el, las fases del burnout. Y aquí tenemos los tres componentes que vimos al inicio. Y lo que va a proponer es que se inicia con cansancio emocional, después aparece la despersonalización y termina con la aparición de la falta de realización personal. Y bueno, esto en realidad llegar a esta fase 4 va a ser el resultado del desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos personales para poder atenderlas. El modelo de Golombinski y colaboradores va a ampliar estas fases a 8. Y bueno, lo que va a proponer es que aquí va a haber una fluctuación entre los niveles de despersonalización, realización personal y cansancio emocional, que van fluctuando entre niveles altos y bajos, en donde lo primero que aparece es un nivel alto de despersonalización, seguido de una insatisfacción personal para finalizar con cansancio emocional. Y bueno, en general estos dos modelos coinciden en que hay que entender el síndrome de burnout o el desgaste ocupacional como, como el resultado de la sobrecarga y la poca estimulación en el trabajo. Y bueno, sabemos que la universidad pública se rige por ciertos estándares internacionales que se van a centrar en la productividad y esto se ha pensado como una de las causas o lo que ha provocado un ambiente laboral de pues cambios constantes y exigencias eh, laborales mayores para los académicos en general. Y bueno, además de esto, pues tienen la responsabilidad y el compromiso que se tiene como por ser docente. Y bueno, estos factores pudieran ser algunos de los cuales implicarían o estarían involucrados en que la actividad docente sea considerada como una actividad estresante. Eh, una revisión sistemática de investigaciones realizadas entre 1994 y 2019 sobre burnout en docentes latinoamericanos específicamente de educación superior permitió establecer justamente que la población docente con estas características pues es una población vulnerable para desarrollar este, este síndrome de burnout. Ahora les voy a comentar algunos estudios en docentes universitarios que revisamos. No son todos, pero elegí los más relevantes para poder analizar después en la discusión. Y bueno, los organicé por cómo fueron publicados en cuestión cronológica. Voy a decir cosas como muy particulares de cada estudio.
Magaña, Medina y Sánchez Escobar en 2008 observaron que los docentes con mayor antigüedad presentaban niveles más altos de burnout y quienes contaban también con un doctorado presentaban mayores niveles de desgaste ocupacional. Después saltamos a 2017 con Bedoya y colaboradores y ellos encontraron que los docentes con menor antigüedad obtenían mayores puntajes de desgaste ocupacional. Este estudio, realizado en 2018 por Rivera Guerrero y colaboradores, reveló que más de la tercera parte de su población docente presentaba burnout y que además también los años de experiencia y las condiciones de trabajo iban a ser moduladores del síndrome, aunque en realidad pues ahí no especifican de qué forma. Eh, Tenemos después en 2019, que fue el último estudio antes de la pandemia, que lo que encontró es que, pues si bien los niveles de desgaste emocional, ocupacional, ya se encontraban presentes entre los docentes mexicanos, en realidad los niveles que se habían reportado eran bajos, ¿no? A pesar que justamente este estudio de Villamar, Sánchez y colaboradores de 2019, que fue previo a la pandemia, encontró que el mayor porcentaje de docentes se encontraba en un nivel medio. Sin embargo, pues los estudios anteriores habían reportado niveles bajos. La pandemia, como ya les había comentado y como sabemos, pues provocó una sobrecarga laboral en los docentes debido a estos pues, cambios repentinos que ya habíamos platicado en el ámbito pues, laboral y en el ámbito personal. Y esto corresponde con el estudio que tenemos, un estudio del año pasado realizado por Cortés Silva y colaboradores, en donde justamente se observó que los docentes ahora presentan niveles altos de agotamiento emocional, lo cual pues evidentemente es preocupante. Otra cosa que les queremos comentar es la situación de la diferencia entre sexos. Y en realidad el sexo está considerado como un factor de riesgo para desarrollar burnout o no. Y bueno, actualmente en realidad no hay un consenso como tal que lo especifique. Sin embargo, se ha considerado que se tiene que tomar en cuenta el rol de cuidado que socialmente se inculca a la mujer y que de alguna forma pues se le sigue delegando, si bien o si no, pues ellas lo asumen y hace que particularmente las mujeres estén inmersas en diversos roles a la vez, ¿no? Y con la pandemia, pues incluso también podría haber empeorado esta situación, ¿no? De hacer muchas cosas al mismo tiempo, ser profesionista, ser cuidadora, ser esposa, etcétera. Lo que podría implicar pues una sobrecarga aún mayor de actividades laborales. Sin embargo, también hay que tener presente que en los estudios que se han realizado falta incluir a mujeres en estos estudios. Después, como de esta breve revisión de la literatura, ya les voy a pasar a comentar cómo hicimos este estudio. Y bueno, el diseño es no experimental, transversal y descriptivo. Los participantes se utilizó un muestreo no probabilístico y accidental en donde participaron 1,262 académicos, de los cuales 54% eran hombres y 46% eran mujeres, con edades entre 31 años y 86 años. Y el instrumento que utilizamos fue el EDO, que es la escala de desgaste ocupacional o burnout, que fue desarrollado en 2010 por Uribe Prado con el objetivo de evaluar el desgaste ocupacional en los 3 factores propuestos por Leiter y Maslach, que son los que les comenté al principio.
Y este instrumento consta de 30 reactivos y se puntúa en una escala Likert que va desde total desacuerdo hasta el total acuerdo. El puntaje total del instrumento tiene un alfa de Cronbach de 0.89 y se probó su estructura factorial por medio de análisis factorial confirmatorio. El procedimiento que seguimos para realizar este estudio fue que en primer lugar se hizo una transcripción en Google Forms de la escala de desgaste ocupacional porque fue aplicado en línea. Posteriormente se elaboró un consentimiento informado que se adecuó a la declaración de Helsinki para seguir los principios y las normas éticas. Después se conformó una batería y se invitó a los participantes a través de redes sociales a participar en este estudio. La batería más o menos se contestaba en alrededor de 20 minutos y finalmente pues se generó una base de datos a partir de Google Forms y se descargó para pasarla al SPSS en su versión 25. Para realizar el análisis de los datos, en primer lugar, se excluyeron los datos perdidos. Después se obtuvieron las frecuencias para cada una de las categorías del modelo Leiter, esto con el objetivo de conocer la cantidad de docentes que se encontraban en los diferentes niveles de desgaste ocupacional sobre los cuales se construyó este instrumento que utilizamos. Después se analizaron diferencias entre hombres y mujeres mediante una chi cuadrada. Y finalmente se realizó una prueba TED-Student para muestras independientes, esto para ver las diferencias en el puntaje de cada dimensión del desgaste ocupacional entre hombres y mujeres. Y finalmente se calculó la magnitud del efecto con la de Cohen. Ahora, con respecto a los resultados, lo primero que sacamos fueron los niveles de desgaste ocupacional de la población en general. Primero se obtuvo el puntaje total del instrumento de cada participante y estas categorías se ubicaron con la calificación propuesta por el modelo de Leiter que viene en el instrumento que utilizamos. Y lo que pudimos encontrar justamente fue que la mayoría de los docentes se encuentran en un desgaste ocupacional normal, con un 33.2%, pero tenemos un 34.9% en un desgaste ocupacional alto, que es en peligro. Sin perder de vista que también tenemos casi un 10% en muy alto o que ya están considerados como quemados. Después, lo que hicimos fue sacar la diferencia por sexo, igualmente con el modelo de Leiter, que los clasifica en sano, normal, en peligro y quemado. Y lo que pudimos encontrar es que los hombres presentan mayores porcentajes de desgaste emocional que se encuentran en el sano y en el normal, mientras que las mujeres en realidad el mayor porcentaje están en alto, en peligro y muy quemado. Finalmente, para conocer si existían diferencias significativas en los componentes del desgaste ocupacional, bueno, realizamos primero un análisis de chi cuadrada y estos fueron los resultados que indican que hay diferencias estadísticamente significativas. Y finalmente realizamos una prueba
TED-Student para ver si había diferencias entre hombres y mujeres por cada componente del desgaste ocupacional. Y únicamente pudimos encontrar que había diferencias estadísticamente significativas en el cansancio emocional, en este componente, en donde podemos ver que las mujeres este, presentan mayor cansancio emocional que los hombres. Ahora, con respecto a la discusión, encontramos pues en este estudio cosas bastante interesantes que queremos compartirles. Y bueno, para empezar, vemos que los niveles de desgaste ocupacional muestran que hay un alrededor de 35% de docentes con desgaste ocupacional alto y 9.1 con desgaste ocupacional muy alto. Estos porcentajes son mayores a los que estudios previos han reportado, previos a la pandemia, en donde pues en realidad se encontró que la mayoría, alrededor de un 98%, presentaba un nivel escaso. Y en realidad cuando se analizaban en otros estudios los niveles altos, donde se veían los porcentajes de los niveles altos, pues eran muy chiquitos, de alrededor del 2.6%. Pero bueno, lo que observamos en este estudio corresponde con el estudio que les comenté, que se hizo por Cortés Silva y colaboradores en 2021, en donde pues podemos pensar y concluir que los niveles de desgaste ocupacional en los docentes aumentaron durante la pandemia. Por otro lado, también tenemos la diferencia de niveles de desgaste ocupacional con respecto al sexo. Y bueno, ahí se encontró que hay más mujeres en los niveles altos y muy alto, y hay más hombres en los niveles sano y normal. Y bueno, esto implica que son las mujeres quienes están presentando niveles más altos de desgaste ocupacional, ¿no? Una de las posibles explicaciones a que esto esté sucediendo puede fundamentarse en esta situación que les comentábamos al inicio sobre la posibilidad de que las mujeres estén realizando varios trabajos a la vez o que estuvieron realizando varios trabajos a la vez durante el confinamiento por la pandemia. Este, lo que evidentemente pues aumenta la carga de trabajo de las mujeres. Entonces tal vez a esto se deba que hay mayores mujeres con niveles más altos de desgaste ocupacional con respecto a los hombres. Ahora, en realidad, donde vimos que había diferencias era en el cansancio emocional con respecto a hombres y mujeres, ¿no? Donde vimos que había más mujeres que tenían este cansancio emocional y que había una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que pareciera que las mujeres se sienten pues sobrepasadas en el nivel afectivo. Esto en realidad coincide con otros estudios que ya habían también detectado esta situación con respecto particularmente a este componente del desgaste ocupacional. Y bueno, lo que nos indican o lo que nosotras estamos proponiendo es que estos resultados nos invitan a analizar el desgaste ocupacional con una perspectiva de género en futuras investigaciones, en donde también haya mayor inclusión de mujeres en los estudios, porque también acorde una revisión sistemática del burnout en docentes latinoamericanos, en donde se analizaron una gran cantidad de estudios, pues justamente lo que encontraron es que las muestras estaban conformadas por ambos sexos, pero siempre los hombres tenían una mayor participación. Entonces creemos que estas dos situaciones de incluir a más mujeres y de pensar cuál es el rol o socialmente cómo están considerando las mujeres y qué carga laboral tienen en el diario, es muy pertinente
para poder abordarlo en futuras investigaciones. Y una de las limitaciones que tenemos es que pues este estudio lo realizamos durante la pandemia, sin embargo no tenemos datos previos a la pandemia, ¿no? Entonces eso pues es una limitación porque en realidad no podemos comparar los niveles de nuestra población, pero bueno, sí pudimos compararlo con respecto a otros estudios con poblaciones similares. Y bueno, creemos que es necesario que en futuras investigaciones sigamos ahondando en qué efectos tuvo la pandemia en los docentes en distintos contextos, además de hacer un seguimiento de la evolución de burnout en esta población y revisar a fondo la diferencia entre sexos. Finalmente, los datos del presente estudio pues, sugieren que esta es una situación urgente sobre la que se deben generar estrategias de prevención e intervención, ya que son muchos los docentes que están en niveles altos de desgaste ocupacional. Y estas son algunas de las referencias que utilizamos. Evidentemente no son todas, pero quisimos poner eh, las que utilizamos en la presentación y algunas otras que nos fueron muy relevantes para hacer esta investigación. Y les quiero agradecer mucho por la atención. Espero que les haya interesado el tema, la ponencia y que nos haya puesto a reflexionar y pensar eh, sobre el contexto de los docentes durante la pandemia y que pensemos justamente qué efectos tendría o más bien qué efectos está teniendo sobre los docentes universitarios en particular. Si tienen alguna pregunta sobre la investigación, nos pueden contactar en los correos que les estoy poniendo en la presentación. Y además nos pueden también contactar en Facebook, en el Laboratorio de Salud y Alimentación, que es el laboratorio en donde todas estamos colaborando. Y bueno, finalmente les vuelvo a agradecer su atención y espero que les haya servido y hayan disfrutado esta ponencia. Gracias.